Bien, a continuación comenzaremos con el ejercicio 44, en el cual pide demostrar las siguientes proposiciones. En este caso, comenzando con el ejercicio 44.1, donde la proposición nos dice que si U y B son conjugados armónicos en D, entonces B y U no son conjugados armónicos. Estos son verdaderos, así que básicamente solo hay que demostrar que esto es así. Entonces, por hipótesis, tenemos que si U y B son conjugados armónicos en D, se tiene que cumplir también que, por un lado, el laplaciano de U es igual al laplaciano de B, que también es igual a 0. Esto obviamente en D, ¿no? Y que U' de X es igual a B' de Y y que U' de Y es menos B' de X, que también se tiene que cumplir en el conjunto D. Entonces, si B y U pertenecen a conjugados armónicos en D, lo que tiene que ocurrir, vamos a ponerlo así, entonces BU va a tener que cumplir, por un lado, lo mismo de antes respecto a los laplacianos, ¿sí? Pues básicamente estoy dando vuelta a las funciones, la posición de las funciones, pero justamente por ese motivo se tiene que cumplir también que B' de X es igual a U' de Y y B' de Y es igual a menos U' de X, ¿sí? De todo esto observamos que, por ejemplo, de aquí U' de X igual B' de Y se estaría cumpliendo por hipótesis, pero en ese caso estaríamos diciendo que también es igual a menos U' de X. U' de X es igual a menos U' de X y el único número que satisface dicha ecuación es U' de X igual a 0. Esto indica a su vez que B' de Y debería ser igual a 0, ¿sí? Por esta relación. Por otro lado, también podemos afirmar que al ser U' de Y igual menos B' de X por hipótesis y B' de X ser igual a U' de Y, prima de Y, podremos hacerlo al revés esto, es decir, sí, está bien. Lo que podemos decir es que B' de X es igual a menos U' de Y, ¿sí? Y esto justamente por esta relación de aquí, y que U' de B' de X es igual a U' de Y por esta otra relación, haciendo que U' de Y sea igual a 0, ¿sí? De donde B' de X también sería igual a 0. Por consiguiente, esto solo se cumple si U' de X, B' de Y, U' de Y y B' de X son nulos. Es decir, que de aquí se observa que solo se cumple si U, B es igual a dos constantes, es decir, al derivar respecto de X da 0, y respecto de Y también, para U, y para B exactamente lo mismo. De esta manera podemos asegurar de que esto no se cumple, es decir,
Se cumple solo para constantes, lo cual implica que hay una infinidad de contraejemplos para dar. En el siguiente ejercicio, el 44.2, observamos que la proposición es, dado que U y B son conjugados armónicos en D, esto implica que menos B, U, es conjugado armónico en D. Estas dos propiedades son bastante importantes que las recuerden porque, digamos, se utilizan mucho en los exámenes y en bastantes otros ejercicios. Bien, nuevamente, por hipótesis sabemos que al ser U y B conjugados armónicos en D, tenemos que los laplacianos son nulos, que U' de x es B' de y, esta es una primera ecuación, que U' de y es igual a menos B' de x, y esta es una segunda ecuación a tener en cuenta. Y también, si menos B y U pertenecen a conjugados armónicos en D, entonces debería ser que menos B, U pertenecen a conjugado armónico en D, entonces tenemos que el laplaciano de menos B, que básicamente es menos el laplaciano de B, debería ser justamente igual al laplaciano de U y ser nulo. Esta primera ecuación, si ustedes observan, se cumple con las condiciones dadas en la hipótesis. Ahora bien, lo otro que observamos es que menos B de x tiene que ser igual a U' de y que menos B de y tiene que ser igual a menos U' de x. Esta es una ecuación 3 y 4 que analizaremos con las ecuaciones posteriores 1 y 2. Observando que las ecuaciones 1 es igual a ecuación 4 y que la ecuación 2 es igual a la 3, ¿sí? Las hipótesis permiten afirmar que menos UB, ¿sí?, de par de funciones, son conjugadas armónicas. Entonces, afirmar que menos V pertenecen a conjugados armónicos en D. Gracias.